La idea de este ejercicio es mostrar que haciendo un café de una manera o de otra, los sabores son completamente diferentes. ¿Sí? Que hemos variado sobre todo aquí, que es el tiempo de extracción, el tiempo de cocinar el café. ¿Puedes esperar? ¿Quién tenía ya hecho este tipo de ejercicio? ¿Ya habéis probado alguna vez? Si habéis hecho curso de barista, normalmente se suele hacer esto, ¿sí? Si es la primera vez que aprendes algo de espresso, quizás es muy chocante porque tomas o percibes sabores que no te esperarías de un espresso. La idea principal es que cuando nosotros tenemos un producto hecho por el productor, tenemos este producto luego tostado por el tostador, luego el barista o vuestro barista de vuestro equipo tiene que transformar esto a la taza más dulce posible. Ese es el objetivo. La taza más dulce posible. ¿Sí? Pero aparte de esto, lo tiene que transformar a una intensidad agradable para la cultura que tú estás sirviendo en tu café. Es decir, si nosotros hacemos un café en Italia, tal cual como lo hacemos aquí en muchos sitios, hasta arriba, la taza llena hasta arriba, en Italia lo van a rechazar. En cambio, cuando tú haces aquí un café muy cortito, muy probablemente la mayoría de la gente también lo va a rechazar. Entonces hay que buscar el equilibrio entre este punto dulce en el sabor y la intensidad que tiene tu espresso. La intensidad, el cuerpo que tiene tu espresso. ¿Me explico? Ese es el objetivo principal de un barista, es transformar esta cantidad de café molido a un líquido que está balanceado. Pero el balance entre, en mi opinión, esta dulzura, lo máximo de dulzura que puedes sacar del café, junto con una cierta intensidad. Porque tú puedes hacer cafés muy dulces, aguados, o cafés muy dulces, concentrados. Y la prueba más grande es, vosotros habéis probado un café de filtro dulce. Y seguramente en las cafeterías de aquí de especialidad habéis probado expresos dulces. El café de filtro es muy diluido y el café expreso es muy concentrado. Pero mismo dentro de espresso hay diferentes concentraciones. ¿Sí? Y de ahí hablamos a veces de recetas de café. ¿Cuál es mi receta que se adapta a mi café y que se adapta a mi cliente? ¿Vale? Ese es el mensaje que tenemos que entender. Para poder desarrollar un poquito esta fórmula, ¿no? Esta receta, tenemos que hacer algo, lo que acabamos de hacer aquí, que es diseccionar el espresso, ¿sí? En diferentes fases para entender hasta qué punto yo puedo cocinar mi café para sacar este punto dulce. Porque puede ser que tú haces un café muy rápido, y aquí en muchos sitios he visto cafés hechos en 8 segundos, 10 segundos, muy rápido, pero quizás para el café que tú tienes y para el tueste que tiene este café, no es suficiente tiempo para cocinar este café. ¿Me explico? Sí. ¿Sí? Realmente es importantísimo entender este café. No tanto, o este concepto, no tanto si luego le echas medio litro de leche para el cappuccino, porque de ahí esta sutil diferencia no lo vas a notar, pero sí cuando entra alguien a pedir expresos, y aquí se piden muchísimos expresos. ¿Te has dado cuenta? Incluso que creo que aquí se piden más expresos, en algunos casos, de que cafés con leche y cappuccino, ¿es cierto? ¿Sí? Luego podemos hablar de eso, cuánto es el porcentaje, pero en España es justo lo contrario. Es muchísimo más cafés con leches, cappuccinos y todo eso, de que expresos. ¿Sí? Curiosamente, y tenemos la idea de que ahí son los países de espresso y de... ¿sí? En Italia es lo mismo, muchísimo más cappuccino, no, ahí seguramente será mitad-mitad, ¿sí? Porque ahí todo el mundo toma el espresso realmente en un horario y el filtro en otro, y entonces tomando todo. Pero la idea es esto, ¿qué hemos hecho nosotros aquí? Los baristas, primero, muchísimas gracias por los baristas, hacemos un aplauso pero fuerte porque están allá lejos por ayudar. Mira, voy a aprovechar y beber un poquito de agua. No, pero primero, lo que ellos han hecho es hacer un café tal cual como normalmente lo harían. Llenan el portafiltro con una cierta cantidad de café, luego prensan, ¿sí? Lo más horizontal posible, pero todas esas cosas ya lo sabéis. Prensan lo más horizontal posible, luego lo que hacen es purgan un poquito, para quitar los sabores o el café que queda aquí residuo, ¿sí?
para no seguir extrayendo un café tras otro otra vez, se queda pegado ahí, se ensucia mucho más. Entonces se purga un momentito, es nada más, pop, purgar. Pero luego la idea es colocar el portafiltro, apretar el botón y hacer el café en un cierto tiempo. ¿Qué tiempo? No sabemos. Hay cafés que saben mucho mejor en 20 segundos y otros cafés mucho mejor en 30 segundos. Curiosamente, no es que todos los cafés saben bien en 25 segundos, como es la receta clásica italiana, 30 mililitros, no. Realmente hay que entender esto, porque si no nos vamos a equivocar y volver loco buscando una receta, pero quizás tu café se adapta más a otra receta. ¿Sí? Ahí está. Es muy, muy, muy interesante. Pero de ahí, ¿qué han hecho las baristas? Han apretado el botón, han puesto un vasito, bueno, los dos vasitos, han sacado el primero. ¿Qué significa? Que probablemente la cantidad o el café que está aquí no está balanceado todavía. Probablemente le falta algo para añadir, para balancearlo. Pero la otra taza seguía ahí, cayendo agua por el café, cayendo. Este café quizás ya ha dado tantas cosas de sí, de que llegas a momentos que quizás no sabe tan bien. Entonces el equilibrio está realmente entre esos dos, y eso es lo más difícil de encontrar. ¿Cómo podemos descubrir esto? Vamos a diseccionar. Vosotros tenéis todos una hoja que se llama ADN Expreso. ¿Lo veis ahí delante? Bien. Si no lo tienes, seguramente hay alguno más allá. ¿Alguien no tiene? Levanta la mano y cogemos otro más allá. Nos pueden compartir. Pero la idea es la siguiente. En la parte de izquierda, ¿sí?, nosotros vemos 4 cuadraditos, ¿sí o no? Vale, así. 4 cuadrados. Cada cuadrado representa el tiempo que está el café en contacto con el agua, el tiempo de extracción, el tiempo de cocinar. El primer cuadrito vamos a poner que hemos hecho el expreso en menos de 15 segundos. Por ejemplo, puede ser que alguno ha salido más rápido, es para tener la idea de cómo funciona. Menos de 15 segundos, lo que has probado no ha tardado más de esto, ¿sí? Fue muy rápido. Has salido, pum, lo has probado y ya está, ¿ok? Y el otro extremo aquí, probablemente lo habéis probado en más de 35 segundos, ¿sí? Entonces lo han dejado caer o cocinar tanto tiempo, ¿vale?, que estás ya arrastrando otros tipos de sabores, ¿ok? Y ahora yo quiero saber de vosotros qué gustos, hemos hablado de gustos, habéis percibido en la primera taza. Entonces podéis decir algo. ¿Quién quiere decir en la primera taza? ¿Qué gusto? Ácido. Ácido, por ejemplo. ¿Qué más? Mucha dulzura, mucha acidez. Acidez, sí. Pero también más concentrado. Ok, más concentrado, más intenso. Bien, ok. ¿Qué más? Cremoso. Más cremoso, ¿tú? Salado y cremoso. Mira, salado, escucha bien. Había una astringencia fuerte, te seca la lengua, muy bien. ¿Qué más? Sí, podría ser residual amargo, puede confundir con amargor, ¿sí? ¿Algo más? ¿No? ¿Eh? El salado y el ácido son las principales características que tú sacas cuando haces un café en poco tiempo. ¿Sí? Entonces, tú haces un café en poco tiempo y ¿qué va a ser? El sabor va a ser, sobre todo, ácido, salado, y esto puedes poner ahí en las líneas de abajo, salado, ¿ok? Y luego habéis tenido todos, o la mayoría, una sensación de sequedad, ¿sí? Y esto es, o se suele llamar en el café, la astringencia. Astringente. ¿Ok? ¿Se escribe así? ¿Sí o no? Lo escribí 20.000 veces y todavía no sé cómo se escribe. ¿Se escribe así o no? Bien, ok. Astringente. ¿Sí? Significa que, de alguna manera, tu lengua hace así. Cuando mordemos una pepita de una uva, tu lengua hace así. Cuando comes el blanco de un plátano o una fruta inmadura, o algo que no está madurado suficiente, algo que no tiene azúcares, ¿sí?, tienes esta sensación de astringente. Un limón, ¿sí?, puede ser astringente. Ok. En el lado contrario, ¿qué hemos notado? Tú, en el vaso 2, el largo. Bueno, el largo, el que ha caído en mucho más tiempo. En el tuyo ahora algo de dulzura, ¿sí? Ok, ¿qué más? Ok, bien. ¿Alguien tiene otra sensación?
Menos ácido, primero. Muy bien. Menos ácido. Estás dando cuenta que la acidez va a bajar. ¿Y qué viene en cambio? Dulce. Y si habéis probado un café mucho más extraído, como algunos lo han notado, amargor. ¿Sí? Y luego también más aguado. Muy bien. Aquí hemos encontrado más cremoso. Lo podrías poner como extra. Y aquí encontramos más aguado. Ok. Pero sobre todo percibimos amargo. Y también habéis percibido la astringencia, ¿sí o no? Entonces, curiosamente, encontramos la astringencia o la sensación de sequedad en la lengua en los dos extremos. ¿Sí? El tema es, aquí, aparte de estos gustos, también hemos percibido, o quizás alguien ha percibido, algún aroma retronasal, algún posgusto un poco desagradable. O agradable puede ser, pero depende cómo lo han hecho. Pero si alguien ha encontrado algo desagradable, ¿qué era el desagradable? Yo, por ejemplo, he encontrado en el mío algo desagradable. Sí, el amargor, pero aparte de esto, algún aroma desagradable. Sí. Más a ahumado, más bien a madera tostada. A carbón podría ser, depende de qué café hemos probado, se notará más el carbón o menos, pero la idea es que tú percibes sabores a, mira bien, madera. Percibes sabores a madera cuando el café se ha hecho durante mucho más tiempo. Antes nosotros hemos hablado de que cuando catas un café y percibes madera, ¿qué significa? Que está viejo, pero ¿cómo? ¿En tostado o en verde? En verde. Cuando empieza a degradar, tienes que verlo de la siguiente manera. Si tú cortas césped, ¿sí? Y lo dejas ahí, ¿sí? ¿En qué se convierte? En madera quemada. ¿No? En paja. ¿Cómo sabe esta paja? Es más maderoso, ¿sí? Es porque está viejo en verde. Pero aquí estamos viendo que quizás o incluso con un café que está bien, puedes percibir madera también. ¿Pero es por qué? Porque estás cocinando el café durante demasiado tiempo. Y ahora sí, esta madera a veces se vuelve en carbón. ¿Sí? Porque cuando tienes cafés más tostados vas a notar carbón, incluso algo más, ceniza a veces. ¿Sí? O puede ser que esta madera es más bien celulosa, papel, ¿sí? Cartón, paja, ¿sí? Pero no tanto el tostado, pero sí percibes que está maderoso. ¿Me explico? ¿Sí? Si no lo has percibido con ese ejercicio, os invito a que cuando vayas a casa haces lo mismo, pero en vez de 2 vasos, ¿sí? Pruebas con una cuchara, eso lo hago siempre en los vídeos, coges una cucharita y lo que haces es, haces un café, dejas caer y pruebas lo primero. ¡Pum! Y vas a percibir esto. ¿Sí? Luego esperas 10 segundos, pruebas lo segundo y vas a percibir otra cosa. Después de 40 segundos vas a percibir otra cosa. Entonces si lo divides en 4 momentos, vas a entender qué sabores revela este café y en qué momento. ¿Me explico? ¿Sí? Esto para mí era mágico descubrir, porque realmente de ahí te das cuenta que a veces puedes tener cafés salados, ¿sí? Y estás buscando por qué es salado, pero la lógica ahora dice que está hecho en muy poco tiempo y está muy concentrado. ¿Me explico? A veces tienes cafés amargos y dices, ¿es por el tuesto? No, quizás a veces es porque no lo estamos haciendo bien, está extrayendo mucho de este café. ¿Se entiende eso? Mismo los que no han visto nunca expreso, ¿es que está claro eso? ¿Más o menos? Ok, bien. La idea de la cuchara es la siguiente. Tú pruebas entre 15 y 25 segundos también y entre 25 y 35 segundos también. Es decir, coges la cuchara, aprietas el botón, pruebas, vale, alrededor de 15 segundos. Eso no tiene que ser exacto, es para saber cómo evoluciona. Puede ser, cada momento vas probando, pero verás que este evoluciona. Y el momento que tú has disuelto la máxima cantidad de azúcares que tiene este café, estamos hablando del punto dulce. Dulce. ¿Sí? ¿Entiendes? Si en vez de 15 segundos en algún café lo dejo extraer 25 segundos, se vuelve
más dulce. Porque tú añades esta dulzura que necesita más temperatura o necesita más presión o lo que sea. Esta dulzura lo vas sacando, lo vas disolviendo y lo añades a tu café. Dulzura natural de la fruta, de la planta. ¿Me explico? ¿Eh? El caramelo, este caramelo, de repente viene aquí. Quizás lo has cortado muy temprano, has hecho un café muy rápido y el dulce no viene. Y tienes que añadirlo luego con azúcar. ¿Sí? Pero la idea es esa, de que todos los métodos de extracción de café, tú tienes un cierto tiempo que tienes que cocinar este café. Digo cocinar para entenderlo, pero en realidad es disolver las propiedades que tiene. Disolverlos, ¿sí? Y atraerlos o llevarlos a tu taza. Si no los disuelves, se quedan ahí. Y no estás aprovechando el café. Si disuelves muchísimo, ¿qué va a pasar? Sabe mal. ¿Me explico? Se pierde el sabor. ¿Queda claro esto? ¿Sí? Ok, bien. Pero este punto dulce, como lo llamo, puede ser que es un dulce más ácido o más vegetal. Puede ser que es un dulce más de caramelo o de panela oscuro, por ejemplo. ¿Sí? Puede ser que depende del café, este dulce viene ya aquí. Hay cafés donde este punto dulce está aquí. Pero hay cafés donde el punto dulce solamente está aquí. Y yo he probado cafés con máquinas que adaptan otras cosas a la hora de hacer, donde el punto dulce está en 50 segundos, 40 segundos. También existe. La mayoría de las máquinas estándar no es posible hacerlo, es muy difícil. Por eso el rango de un buen café sería entre, si lo coges, ¿no?, por aquí, 25 a 35 segundos sería, de 25 a 35 segundos, o de 20 a 30 segundos de extracción es lo ideal. Pero muchas veces como cafetería queremos trabajar más rápido, ¿sí? Pero en vez de perder tiempo aquí, en vez de perder tiempo en otras cosas, por ejemplo el sistema que tienes en la cafetería, intenta invertir más tiempo en esto para que este café realmente, cuando viene alguien de otro lado del mundo y quiere probar un café increíble, que este café realmente sea increíble. Repito, no es para todos los métodos de preparación. En el día a día rápido no hace falta quizás de ser tan meticuloso. Pero si alguien se queja y dice, está muy amargo y aguado, ¿qué hacemos? Ya sabemos que acortamos el tiempo y le haces otro y dices, vale, prueba esto. Si alguien se queja porque dice, está salado y ácido, y yo quiero un café italiano oscuro o tal, ¿qué haces? Alargas el tiempo de extracción. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Cómo? Y ahí, eso se puede hacer cambiando varias cosas. Por ejemplo, la molienda, ¿sí? Pero hay varias otras maneras. Por ejemplo, pues, la técnica de prensado, puedes prensar un poquito más. Puedes adaptar máquinas para que tengas una cierta preinfusión, puede ser, ¿sí? Lo que yo, hablando de preinfusión, quizás algunos le dicen, ¿qué estás hablando? Pero lo que yo no haría, personalmente, es apretar, tú, apagar y apretar de nuevo, ¿sí? Este para mí no es el concepto de preinfusión. Si tú interrumpes una extracción de espresso, muy poco probable vas a sacar buenas propiedades de este café, ¿sí? Pero bueno, luego os explicaré. ¿Cómo? No, las máquinas propias tienen una preinfusión. No, pero todas las máquinas tienen una preinfusión, ¿no? Mecánicamente, por la construcción de una máquina, tarda el café en salir, ¿sí o no? Este momento de tardar en salir, esa es la preinfusión. No necesitas una máquina para hacer preinfusión. Eso sí, puedes alargarlo, acortarlo, eso sí. Pero bueno, vamos a ir al grano. Al grano. De hecho, ¿puedes verificar si están los libros ya para que luego... ¿Tenéis los libros aquí? Sí. ¿Sí? A ver, la idea es, si tú sacas o disuelves poco de tu café, esto solemos llamar en el mundo del café como una subextracción. Es decir, tú has sacado poco del café. Si tú sacas demasiado de tu café, lo cocinas demasiado, ¿cómo se llama esto? Se llama una sobreextracción. ¿Sí? Espero que no sea demasiado técnico para algunos, pero la idea es que entiendas un poco esto para que puedas mejorar el café. Subextracción y sobreextracción solamente quiere decir
que no has sacado el punto dulce de tu café. Entonces, ¿cómo lo llamamos? Cuando haces un café en el tiempo correcto, yo lo llamo una buena extracción o el punto dulce. Es como los fotógrafos que están aquí, por ejemplo, también buscan juntar varios, no sé, ajustes para que realmente esta imagen está perfecto. ¿Sí o no? ¿Sí? Vas ajustando, no sé, la apertura, esto, el otro. Yo no entiendo nada de esto. Pero la idea es que el sweet spot o el sweet point o llámalo como quieras, se refiere a esto. Sacar todo lo bueno de este café sin pasarte demasiado. Y punto. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Es algo nuevo? ¿Puede ayudar esto a entender cualquier extracción? ¿Sí? Es divertido. Para mí esto realmente es algo... Ah, wow, perfecto. Mira lo que llega ahí. ¿Alguien tiene una duda sobre esta parte? Dentro de esta aplicación se puede meter el ristretto, el expreso y el lungo. Esto voy a explicar ahora. Sí. La idea es, antes hemos dicho que voy a beber un poquito más de agua porque estoy viendo que... Ah, mira, eso es mío. Cuando vamos a Italia, todo el mundo dice que el café italiano, increíble, ¿no? Lo pruebas, wow, dulce, cremoso. Nunca he probado un café mejor, ¿sí? Cuando luego vuelves y vas a una cafetería de especialidad y empiezas a entender un poco eso, dices, café italiano no tiene muchos secretos, ¿sí? El único secreto que tienen es el siguiente, ¿eh? No, yo pienso que tienen algunas máquinas. No, vale. Mira, lo primero que viene, las máquinas. No es las máquinas que hacen, sí que es el sistema. Hacer café con presión hace otra cosa de hacer café con una máquina de filtro sin presión, eso sí. Pero no es la máquina que te va a hacer este truco, ¿sí? ¿Cuál es el secreto real? Ellos preparan cafés ¿cómo? ¿O cómo es la taza de un... ¿Cómo? Muy corto. Es decir, cuando tienes una taza imagínate, una taza de espresso, pero lo voy a poner... ¿Lo podéis ver aquí si lo dibujo aquí? ¿Sí? Una taza de espresso, ¿sabéis cuánta capacidad tiene total la mayoría de las tazas de espresso estándares? ¿Cuántos mililitros? Vale, en onzas yo no sé calcular. 90, 60, ¿alguien algo más? 45, ya son más pequeñitos, sí. Alrededor, lo que decís, entre 60 y 70, 80 mililitros de capacidad total. ¿Esto qué quiere decir? Yo lleno esto hasta arriba, ¿vale? Pero ¿qué ahora es un ristretto? O la cultura del ristretto, ¿sí? ¿Qué es? O la cultura italiana, ¿qué es? Llenarlo hasta aquí. Poquito. Porque de esta manera, ¿qué aumentas? La concentración, la cremosidad. ¿Sí? Ahora vamos a España. En la mayoría de los sitios en España sirven el café, no esto, pero esto. Bueno, digamos la mitad, poquito más de la mitad. ¿Sí? Esto, poquito más de la mitad, significa que tenemos, si son 60 mililitros de volumen total, ahora tenemos 30, 40 mililitros de volumen total. Y en este caso tenemos 20, 15, sí, muy poquito. Sirves un ristretto en este vaso y no lo vas a percibir. Te dicen, ¿dónde está mi café? ¿Sí? Pero eso es quizás interesante entender. Cuando montas una cafetería, es interesante comprar tazas, ¿sí? Que aumentan esta percepción del café que tú estás sirviendo. Es decir, si compras tazas muy grandes y quieres hacer un café más concentrado porque quieres, ¿no?, hacer un tipo de espresso, si la gente no está acostumbrada te va a decir, no, quiero más. Y tú estás obligado a hacer algo mal porque la taza no está bien elegida. Entonces muchos tostadores o muchas personas que montan cafeterías eligen para el espresso quizás una taza un poquito más pequeña. No 60, pero 45 o 40 o 50. ¿Me explico? ¿Vale? Ok. Ahora vamos al, por ejemplo, bueno, aquí también en muchos casos lo he visto, pero también en España, este vaso, si no lo ven lleno hasta arriba, reclaman. ¿Sí? La gente reclama. Y eso va a pasar, porque la cultura no está quizás, ¿no? O les gusta así, también puede ser.
pero el vaso, el mismo vaso, lo llenan hasta arriba de todo. Entonces, ¿cuántos mililitros tienes ahí? 60, 70, 50, depende de lo que... Ok. Ahora, la máquina, eso es muy importante para empezar a regular molinos y empezar a trabajar con máquinas de espresso. La máquina esta tiene un portafiltro y el portafiltro tiene un filtro donde cabe una cierta cantidad de café. Tú no puedes poner más del espacio que puede ocupar este café. Es decir, tú necesitas colocar aquí una cierta cantidad adaptado a este filtro. Hay filtros más pequeños, más grandes, más anchos, más finos, lo que quieres, pero tiene que ser adaptado al filtro, la cantidad exacta para este tipo de filtro. Es decir, cuando nosotros hablamos de cuántos gramos utilizas para hacer un espresso, ¿cuántos gramos utilizas tú para hacer el espresso? 7, 8, por ejemplo. ¿Cuántos gramos utilizas tú para hacer un espresso? 9. ¿Y vosotros? 9. ¿Cuántos gramos utilizas tú para 9? ¿Alguien algo más? 9, ¿No? 8, 9, vale, mira. La idea es, depende con quién hablas, utilizan entre 6 gramos a 10, 11 gramos por una taza, un espresso solo. ¿Sí? Para mostrarlo visualmente más fácil, ponemos 10 gramos aquí. Imagínate, 10 gramos. ¿Sí? De café. Si son 2, ¿cuánto pones en esta? 20, 18, 16, lo que sea. ¿Vale? Pero tienes que entender que un espresso single, solo, se hace con alrededor de 8, 9, 10 gramos. ¿Ok? Bien. Ahora, tienes 10 gramos, donde arriba hay un cuadro grande, ahí pongo 10 gramos. Estos 10 gramos, ¿sí? Los voy a, podríamos decir, transformar a... En este caso, en la taza, ¿cuántos gramos de...? 20 gramos. Por ejemplo, ¿cuánto? 20 gramos, 20 mililitros. Pero el espresso, ¿qué tiene? Una crema. ¿Sí? El espresso tiene una crema. Cuando hablamos de mililitros de espresso, se incluye la crema. Vale. Pero un café que es más viejo, más tostado, menos tostado, más fresco, ¿cómo es la crema? Siempre diferente. Más fresco, más crema. Bueno, pero es siempre diferente. Es siempre diferente. Eso es lo importante. Es siempre diferente. Entonces, si tú vas a regular un molino fijándote en el volumen con esta crema, a veces es un poco más, a veces un poquito menos. Entonces, los baristas ahora en estos momentos lo que hacen para regular molinos, y algunos lo hacen también para hacer cada café, pero esto en la práctica no es tan práctico, pero lo que hacen es pesar el espresso. ¿Os escucháis esto? ¿Os suena esto? ¿Sí? Entonces, cuando tú pesas un espresso de 20 mililitros, como la crema esta, ¿pesa la crema? ¿Pesa? Es más ligero. ¿Qué es crema? ¿Es más ligero? No pesa tanto. Tiene aire. Significa 20 mililitros de espresso en gramos, ¿cuánto sería? Si lo pones en una balancita y lo pesas, ¿cuánto sería? ¿No? Otra vez. Los 20 mililitros de volumen incluyen ¿qué? La crema. Vale. Esto lo pones encima de una balanza. ¿Va a pesar exactamente 20? No. Taras esto, ¿no? Taras esto, pones el... Sí. ¿Eh? 20 a 22 mililitros. No. Eso, va a ser un poquito menos. ¿Por qué? La crema no pesa. Es un volumen que ocupa, pero no pesa. Esto es muy técnico, ¿eh? Es para que veáis a dónde están yendo los baristas que están haciendo campeonatos, que están haciendo las cafeterías de especialidad, para que entiendas por qué están pesando esto. ¿Sí? Ese es el concepto. La extracción, ¿Sí? la extracción se hace sobre la balanza. Por ejemplo, si tenemos 18, lo paramos en 36. Correcto. La crema está incluida. Correcto, sí. Lo que pasa, estás pesando el café. Eso es lo importante. Estás pesando el café que tú pones en el portafiltro y estás pesando el café que está en la taza. Entonces, puedes comparar gramos con gramos. ¿Sí? Esa es la lógica, esa es la idea. Y puedes mantener más constante la búsqueda de la buena molienda. La búsqueda de tu punto dulce. Es por eso que os digo que si comparas peras con cerezas de café, no puedes. Pero si comparas manzanas con manzanas, sí. Es un poco esta lógica. Si comparas gramos de café con gramos en taza,
puedes empezar a calibrar un molinillo de una manera muy profesional. ¿Sí? No digo que es necesario todo esto, ¿eh? Se puede hacer mucho más a mano, a ojo, ¿sí? Pero si tú quieres buscar este punto dulce y este café que te hace subir los pelos del brazo, tienes que hacer eso. ¿Sí? No es necesario. ¿Cómo? Es imprescindible. No es imprescindible. Yo he trabajado 10 años en el mundo del café, digamos, más común y nunca utilizaba una balanza para saber cuánto era Ya un... lo sabes, lo tienes metido dentro de la sangre. No, pero nunca lo he utilizado. Solamente cuando trabajo con cafés más finos, más delicados, yo quiero ser más científico, entonces yo quiero entender qué estoy haciendo y no quiero volverme loco cada vez que toco esto y toco esto, entonces voy a empezar a medir. Y para los que hacen el curso de Adin Espresso, ¿quiénes son? Levanta la mano, la semana que viene. Ok, esto es la base para nuestro curso donde vamos a ir más avanzado. Entonces tenemos que entender esto muy bien. ¿Sí? Ok, pero la idea es la siguiente. Cuando haces lo que habéis dicho vosotros, cada gramo de café, si utilizas 10 gramos, lo transformas ¿a cuánto en la taza habéis dicho? En la primera A 20. 10, 20 y 30. Por ejemplo, mira, 20 gramos de aquí, 10, por ejemplo, 10 o 15. Ajá. Y aquí, llenando esto, ¿cuántos gramos crees que pesa esto? 30 mililitros. Si lleno la taza hasta arriba, la de 60 mililitros. Ah, bueno, que será 60. Sí, la de 60. 50, sí, lo que sea. 50 gramos. Estos son solo ejemplos, ¿eh? No es que esta es una receta que puedes aplicar. Es solamente para que entendamos de que con un mismo café puedes hacer 3 bebidas diferentes o las bebidas diferentes que quieres. ¿Vale? Y una cosa se llama ristretto. ¿Por qué? Porque está más concentrado. Otra se llama restringido, sí, también viene un poco de eso. Otra se llama, ¿cómo? ¿Esta aquí? Expreso. Espresso, porque está... Expresado, sí. No, pero está un poquito más diluido. Es como un espresso más estándar. El ristretto es lo que sirven en Nápoles, en el sur de Italia, donde te dan ese dedito de café. Este es ristretto, ¿sí? El espresso podemos poner 20, sí, 20 o 30, lo que sea, ¿vale? Y aquí el otro, ¿cómo se llama esta? El lungo, ¿vale? Este es lungo, ponlo aquí. Este es espresso, ponlo aquí. Y este es ristretto. Entonces, la pregunta del millón. El ristretto aquí. El ristretto aquí. ¿Tiene que saber salado, ácido, astringente? ¿Ese es el sabor que buscamos en un ristretto? No. El lungo tiene que ser amargo, con sabor a carbón, con sabor a ceniza. No. ¿Vale? La idea es que nosotros intentamos como baristas elegir una receta para nuestros expresos, para todos los expresos, elegimos alguno de estos, puede ser uno más concentrado, uno más diluido, lo que tu cliente va a querer. Y cuando tienes esto definido, ¿qué vamos a buscar? El punto. Vale, bien. Entonces, el paso para poder tú hacer cualquier tipo de café es empezar con la receta. Hago un pastel y tengo tantos gramos de azúcar, tanto de harina, tanto de tal. Empieza con esto. Luego todo esto lo mezclas y lo metes en el horno. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo va a estar en el horno? ¿A qué fuego? ¿A qué temperatura? ¿Sí? Si lo pongo poco tiempo en el horno del pastel, ¿cómo va a ser el sabor? Malo. Si lo pongo demasiado, ¿cómo va a ser? Quemado. ¿Vale? Lo mismo con el café. ¿Entendéis? Esto es el concepto para mí, del Adin Espresso. Es decir, empiezas con una receta que te pueden sugerir los tostadores, te pueden sugerir el barista que entiende un poquito más, te puede, ¿vale? Pero cuando tienes eso definido, lo mantienes fijo, ¿sí? Y vas a regular la molienda, la temperatura, lo que sea, con cualquier máquina puedes, ¿no? Hay máquinas muy sofisticadas donde puedes ajustar muchísimas cositas, pero sobre todo con la molienda buscas sacar todo lo bueno del café para que el café sepa lo más dulce posible. Entonces tú eres capaz, sí, de hacer un café lungo, dulce, un espresso, dulce y un ristretto, dulce. Yo no sé si este queda claro, porque esta vez cuando lo explico, cuando yo descubrí esto, digo, pero ¿qué es esto? Siempre he pensado que es una receta, que todos los cafés tienen que saber así, que
Y dices, no. Cuando entiendes un poquito esto, con cualquier café puedes sacar con cualquier grano molido, tú puedes sacar un café lo más balanceado posible. Pero si no entiendes esto, ¿qué va a pasar? Tienes un café en la mano y siempre te sabrá amargo. ¿Sí? O siempre te sabrá ácido, porque no nos damos cuenta qué estamos haciendo. ¿Se entiende esto? Para los que ya llevan trabajando con café, esto tiene que sonar mucho. ¿Sí? No sé si lo has visto alguna vez así, pero eso tiene que sonar. Si no trabajas con café, tienes que darte con los conceptos claros de que hacer un buen espresso, ¿qué es? Buscar el equilibrio entre el sabor, ¿sí? Esta es la cosa que tienes que poner aquí arriba en algún lado, y la intensidad, o podríamos decir, el cuerpo de este espresso. Un cuerpo más aguado sería esto, un cuerpo más aceitoso sería esto. Pero tiene que ser un balance entre esos dos. Un maridaje entre esos dos. Y solo así podemos valorar el trabajo de todos los productores. Dime. Para llegar a ese punto dulce que buscamos en el espresso, generalizando, ¿Sí? ¿hay alguna técnica o fórmula no tan exacta pero que se podría recomendar para llegar Sí. a ese punto? Sí. Y esto voy a hacer. Sobre todo lo que quiero... Entendemos esto, ¿no? Hay que buscar un balance entre el sabor y el cuerpo. ¿Sí? Eligiendo primero la intensidad que tú quieres servir a tu cliente y luego buscando lo mejor de este café con esta intensidad. Si tu gente le gusta aguado, haces un café dulce pero más aguado, no hay problema. Y son súper buenos esos cafés. ¿Sí? El problema es cuando es aguado y súper amargo. De ahí yo no lo tomo. ¿Sí? Lo contrario, cuando tú tienes un café de especialidad, de altura, que es muy cítrico, con mucha acidez, con mucha dulzura, y lo preparas así, esto es intomable, ¿eh? No sé si habéis tomado alguna vez, pero parece un limón exprimido. ¿Sí? Realmente es muy difícil de dirigir. ¿Vale? Entonces, ¿me explico? ¿Sí? ¿Entiende un poco? Sí, me imagino. Pero no pasa nada, ¿eh? Cuando volvemos, esto está grabado primero. Segundo, tienes que apuntarte al webinario ADN Espresso, que es esto, ¿vale? Pero online, para que lo puedas ver varias veces. Y tercero, no os preocupáis demasiado con esto, pero es más que nada para mostrar de que si tú quieres ser muy, muy exigente con la plantación y luego exigir al productor sin defectos y luego exigir al tostador que lo tuesta increíble, pero luego tú no entiendes cómo sacarlo mejor, empezamos otra vez. Empezamos conociendo, ¿no?, cómo sacarlo mejor de cualquier producto. Y luego vamos a ir a buscar cómo mejorar el tuesto o cómo mejorar en la producción. Como cafeterías, ¿eh? Porque a veces echamos la culpa a la máquina primero, ¿sí? Luego al tostador y luego al productor. Y dice, no. Como Henry ha dicho muy bien antes, hay que buscar la culpa, ¿no?, primero en nosotros y decir, vale, ¿cómo lo podemos mejorar? ¿Ya te vas? Bien. A ver. Mira, lo que vamos a hacer es... Sí. Os voy a dar 2 pinceladas más por cuando ya trabajas con un café en tu cafetería y quieres mejorarlo. ¿Sí? Yo no sé qué café tenéis, yo no sé cómo está tostado este café. ¿Sí? Pero ahora te toca probar el café sin azúcar primero, ¿sí?, y concentrarte en dónde aquí está tu café. Es decir, si tu café que tomas está por aquí, ya sabes que de alguna forma tienes que extraer, ¿qué? Más o menos. Más. Tienes que cocinarlo más. Si tú tomas el café y está un poquito más por aquí, ¿qué tenemos que hacer? Extraer menos. ¿Sí? Cocinarlo menos. Cocinar menos, ¿qué podrías hacer para cocinar menos? Menos cantidad. Menos tiempo. Sí, pero menos tiempo. ¿Qué más puedes hacer? ¿Eh? Sí, pero esto va a provocar que tienes menos tiempo. ¿Sí? Pero el tiempo es una cosa. Menos tiempo y menos ¿Ok? gramos mililitros para conseguir la dulzura. Mira, por ejemplo, sí, menos tiempo significa que vas a tener menos, ¿no?, menos cantidad, ¿sí? Pero ¿qué más? Hay otro factor. Menos presión. Sí, pero lo que exactamente hay que hacer aquí ya es otro tema. Pero conceptualmente, ¿qué tienes que hacer? O menos tiempo de contacto. ¿O qué más? Cuando haces el pastel y cocinas y está quemado, ¿qué haces? Menos tiempo o... O baja la temperatura. o bajas la temperatura.
¿sí? Entonces, otro concepto para poder jugar con esto es bajar la temperatura de tu máquina, ¿sí? Si tú siempre percibes que está muy tostado y lo pruebas en otros sitios y está bien, bueno, quizás es el tema de lo estoy cocinando demasiado a demasiado calor. Pero eso ya es más técnico, pero hay que entender de que eso va a impactar también. ¿Qué? ¿La temperatura ideal cuál es? Ah, no, pero no hay temperatura ideal. Realmente es muy difícil de decir, tiene que ser tanto, por una simple razón. Nosotros medimos la temperatura en las máquinas, todos los fabricantes lo miden en otras áreas. Entonces tú no puedes saber cuál es la temperatura real encima del café. Imposible. ¿Sí? Y aquí tenemos otra variable añadida que estamos en altura. Significa que también el café y la extracción reaccionan diferentes. Eso es lo que vamos a descubrir. Yo voy a descubrir junto con vosotros la semana que viene. Pero la idea es esta de que sabes que puedes modificar el tiempo de contacto o puedes modificar la temperatura. Es lo mismo si hay tostadores aquí. Tiene que hacer exactamente lo mismo. Modificar el tiempo o la temperatura. Exceso de fuerza. Sí. Mira, en el tema de fuerza, de presión, ¿sí? Cuando tú prensas más o menos, ¿qué va a cambiar? El tiempo. El tiempo. ¿Sí? Si prensas poco, ¿qué va a pasar? El agua pasa más fácil. Si piensas mucho, ¿qué va a pasar? El agua tarda más. Ya está. Entonces, una manera de modificar rápido es ajustar mejor tu prensado. Pero tú no puedes decir a tu equipo, oye, ajusta continuamente el prensado. Si tú eres muy buen barista, sí, lo sabes. Lo ves y dices, no, prenso más la próxima vez y ya está. Se puede ver en la curva salir. Por ejemplo, ¿sí? Pero la idea es que tienes que tener, para mí, un prensado constante. Una receta constante. Y luego, con la molienda, buscas este punto dulce. ¿Me explico? ¿Sí? Porque muchos dicen que tienes que cambiar la molienda continuamente durante el día. ¿Has escuchado alguna vez eso? Más humedad, menos tal, sí, temperatura, humedad, lo que sea. El tema es, sí es cierto, ¿vale? Pero ¿cómo puedes saberlo? Poner un humedímetro, ¿cómo se llama? Un humedómetro. ¿Esto? Ahí y mirar, ahora está en 60%, entonces voy a cambiar. No. ¿Cómo lo puedes saber? Calibrando nuevamente. Por el balance del café. Ahí está. Probando el café y preguntándote, ¿está más por aquí o está más por ahí? ¿Sí? Si está más por ahí, haces cosas para que sacas más. Si está más por allá, haces cosas para sacar menos. Bien. Hay algo que, digamos, creo que me sorprende. Digamos que uno de los grandes problemas que hay cuando tú tienes más de un punto de venta y si no estás tú al frente de Sí. en la preparación de espresso, es que en el prensado cambia, todo cambia, ¿sí? Y hay unas máquinas que ve una unitaria, tal vez en todos lados, pero lo sorprende a uno. ¿Cómo se? Venden mucho espresso, pero entonces ellas tienen el prensado automático. El Así, con todo una es palanca. automático, Sí. entonces estandarizan el proceso. Correcto. Lo cual facilita que tú tengas más o menos el mismo control de calidad en los diferentes puntos. Digamos Sí. que son, me imagino son mucho más costosas, evidentemente, pero permitirían a uno crecer con un estándar de preparación porque lo que yo veo detrás de los preparadores en Italia no son baristas, sí, pero sí logran el producto que gusta en Italia. Punto. Sí.